Seguimos en Somos Grandes, seámoslo siempre, y estaba conversando con una dama que me estaba contando cosas de verdad que son llamativas para todos, porque definitivamente todos estamos vinculados a estar en un ambiente agradable, a tener, digamos, una zona, un confort agradable, porque donde uno está, donde uno vive o donde de repente uno va a laborar, siempre tiene que estar en un ambiente agradable. ¿Y quiénes hacen esos ambientes agradables? Justamente son los que diseñan todo eso, vale decir, los arquitectos y también los diseñadores de interiores. Entonces, esa vinculación, esa combinación hace que finalmente uno tenga un lugar agradable donde siempre ir, estar y sentirse feliz, porque es la idea al final de todo ser humano, estar en un ambiente feliz. Y justamente nuestra querida Fiorella Milla León me contaba eso y me daba toda esta experiencia que ella tiene en sus 28 años de diseñadora, de arquitecta, de docente, de empresaria y también de ganadora de muchos premios, tanto nacionales como internacionales. Me estaba dando todos los detalles que uno puede tener para poder vivir o estar en un ambiente agradable. Así sí o no, Fiorella. Así es, muchísimas gracias. Bienvenida a Somos Grandes, Seámoslo Siempre. ¿Qué Muchísimas tal? gracias, muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿cómo es esta experiencia de 28 años primero, de ser arquitecta y de ser diseñadora? Que todo va de la mano, entiendo yo. Exacto, bueno, el tema del diseño lo tengo de toda la vida, y Ujú. digo de toda la vida porque mis papás me cuentan que desde chiquita yo dibujaba todas las paredes hasta que decidieron poner papeles en las paredes y dibujar. Ajá. Siempre sentía esa iniciativa de modificar los espacios, movía muebles, ¿no? Y luego también mi papá es ingeniero civil, me llevaba a sus obras, yo veía cómo estas paredes iban creciendo, iban apareciendo, ¿no? Cómo iban apareciendo las casas, edificios, y me encantaba ese poder de la transformación. Mi mamá tiene una vena artística también muy fuerte, así que siempre hizo que yo dibuje, que yo pinte, que yo haga mucho tema de manualidades. Ajá. Entonces, toda la vida me ha encantado eso. Cuando decidí estudiar arquitectura, además también lo complementé con el diseño de interiores y me lancé. La verdad que me lancé. Claro, o sea, lo llevabas en el ADN, o Sí, lo llevas en el lo ADN, o llevo, sea, ya exacto. estabas ya destinada, digamos que naciste justo cuando los astros planificaron que tenías que ser arquitecta y diseñadora. Y el ser arquitecto es, digamos, ser creativo, ¿verdad? Igual que Totalmente. el tema del diseño es ser creativo, ¿no? Y ser empático con, digamos, la persona o el grupo con el que tienes que elaborar. Así es. Correcto, correcto. Hay muchos temas, ¿no? Ujú. Uno es conocer el entorno de donde estás diseñando, dos, conocer a las personas para las cuales estás diseñando. Nosotros trabajamos muchos proyectos corporativos hoteleros, entonces tenemos que conocer las marcas. Ujú. Entonces hay una serie de workshops que nosotros hacemos donde vamos conociendo y vamos conociendo mejor, conociendo de fondo, ¿no? Todo Ajá. eso que a veces el cliente no te dice y nosotros como psicólogos, digo un poquito entre comillas, tenemos que Ujú. ir entendiendo qué es lo que quieren, aunque no lo diga, ¿no? Claro. Entonces, esa labor es bien bonita, que es la primera parte donde nosotros obtenemos la parte conceptual, obtenemos esa información y sobre eso es que nosotros diseñamos. Claro. A ver, antes de entrar en lo profundo que es la arquitectura y los diseños, quería saber un poco, digamos, tu empresa. ¿Cómo nace? Entiendo, obviamente, por lo que eres, pero ¿cómo nace? De repente alguien te dio la idea, te dijo, aparte, no solo seas, tú tienes que hacer. Y aparte, quería saber tus premios. Tienes premios nacionales y también internacionales. Cuéntales un poco al público esos premios, ¿cómo fueron? Bueno, cuando me hacen la consulta de cómo empezamos, yo te decía hace un momento, nos lanzamos. Creo Ujú. que uno tiene que siempre perder el miedo, ¿no? Ujú. El miedo De no acuerdo, así existe. es, tienes que ir nomás. Exactamente. Ajá. Entonces, nos fue saliendo, yo había estudiado dos carreras, Ujú. imagínate, había estudiado 7 años Ujú. y el trabajo era difícil en ese momento conseguirlo, ¿no? Ujú. Entonces yo había hecho prácticas, en fin, la cosa es que empecé a con lo que los conocidos, los familiares te van pidiendo, Ujú. y finalmente fuimos trabajando muchos tipos de proyectos. Ujú. Si alguien nos pedía una cocina, la hacíamos, la sala, la oficina, ¿no? Ajá. Lo que realmente había en ese momento lo tomábamos y nos metíamos muy al fondo para poder hacerlo mejor. Y eso siempre
Creo que nuestro valor es que estamos en todos los proyectos, o sea, si bien yo lidero el proyecto y luego tenemos un equipo, yo estoy en todos los proyectos. Uno, dos, la búsqueda siempre de la excelencia, ¿no? De que todo quede perfecto, que sea mejor de lo que el cliente se haya imaginado. Y es así como con estos diversos tipos de proyectos, en algún momento presenté uno a un concurso, ganamos ese concurso, nos permitió llegar a México, hicieron una publicidad, otros clientes vieron eso, nos contrataron y hemos ido ganando premios, en verdad, desde el Colegio de Arquitectos de aquí, concursos que se hacen en diferentes ferias de diseño, eventos de diseño, y también hemos ido ganando premios por proyectos que hemos concursado fuera. Tú ibas representando a Perú. Yo O sea, ¿eras la única representante o habían otros? No, en general, en algunos sí hemos sido unos 2, 3 peruanos. Por ejemplo, en la Feria de Diseño de Medellín, que ha sido este año, fuimos seleccionados 10 proyectos, que fuimos ganadores para allá, y éramos 10 proyectos de estudios de diseñadores peruanos. Pero depende del tipo de concurso, ¿no? Felicitaciones, de verdad que es un orgullo para todos los peruanos. Que una peruana gane, un peruano gane siempre y trascienda y de nuestras fronteras, es orgullo para todos. O sea, es algo que a todos nos gusta. Y ahora sí, hablemos un poco de lo que es los diseños. A ver, justo yo iba conversando contigo y iba imaginando, generalmente diciembre, ¿no? Que viene la Navidad, el Año Nuevo, siempre va acabando como uno dice, quiero cambiar, quiero diseñar, y el empresario también, el gerente de una empresa o las mismas corporaciones dicen, hay que cambiar, ¿no? Y hay que hacer diseño. Hay que renovar. Y enero o diciembre y enero es los cambios, Correcto. ¿no es cierto? Es donde probablemente mucho más te buscan. ¿Qué cambios son los que generalmente te llaman a ti para hacer? O mejor dicho, ¿es más fácil ir con las corporaciones, con empresas grandes, o individualizar con familias, con casas o con personas individuales? Así, actualmente nosotros desarrollamos proyectos para empresas, instituciones, ¿no? Antes sí hemos hecho muchos proyectos de casas, departamentos, casas de playa, casas de campo. Individualizadas, digamos, para familias. Sí, exacto. O personas solas, digamos, ¿no? Sí, pero digamos en el tiempo se fueron dando más proyectos de oficinas, de bancos, hemos transformado agencias de bancos para muchos bancos. Claro, hay una que me contabas que es muy famosa, que yo lo viví, que hizo, sin mencionar la marca, pero todo el mundo seguro se va a imaginar, se va a dar cuenta. Hay un banco que hace 3 años, 4 años fue. No, un poco más, 10. 10 años. Hicieron un cambio en cuando iban uno a la agencia, encontraba siempre, tenías que hacer cola, ¿no? Separaba. Bueno, el diseño de ella fue justamente el poner sillas alrededor, o bancas, ¿no? Fueron muebles, ¿no? Sillones redondos, y te sentabas, y la verdad que era agradable estar en el banco. Ese diseño, dice la señorita. Eso fue un concurso que ganamos. Como una licitación, ganamos el concurso, trabajamos con ese banco casi 6 meses, trabajamos prototipos, eso lo hicimos como un manual de estandarización, diseñamos 30 agencias, todo lo pusimos dentro de un portafolio, y eso el banco ya podía desplegarlo a nivel de toda su red de agencias nacionales. Ahí nomás nos llamó otro y otro y otro, y nos fueron recomendando. Excelente. ¿Y cómo fue ese diseño? A ver, cuéntanos, ¿cómo fue? O sea, ¿en qué se basaron? Entiendo que era el descanso de las personas, que estén parados, ¿algo así fue? A ver, cuéntanos en qué... A ver, en realidad había muchos conceptos iniciales, ¿no? Uno, transformar la manera de ser atendidos digitalmente. Okay. La idea era que no era que tú ingreses y lo primero que veas son máquinas que te están atendiendo, ¿no? Sino que son personas. Entonces, todo lo que era el recorrido se hizo de manera lateral, todo lo que es la zona 24, la zona digital. Luego, cuando tú llegabas a esta zona de espera, el concepto era que sea como un hotel, como la espera de un hotel. ¿Y qué es lo que tú ves ahí? No ves sillas como era lo tradicional, ¿no? Que son sillas, todos unos al costado. Es el estadio. Exacto, ¿no? O un teatro, ¿no? Sino que dirigiéramos las miradas de los clientes en el momento de espera, porque siempre realmente había que esperar, hacia diferentes ángulos. Entonces, al tener estos espacios redondos para espera, unos podían estar mirando lo que decíamos que era una zona donde estaban todos los folletos, el tipo de créditos que te pueden dar,
familiar, casa, carro, etcétera, ¿no? Entonces, gente miraba para acá. Otros podían mirar hacia la zona donde teníamos los 50 valores. Ajá. Y esto era identificar cómo el lugar donde se encuentra la agencia se identificaba con su entorno. Entonces, si estamos en el centro de Lima, hablábamos, decía ahí con colores, la mazamorra, el baile, el canto, los lugares, la plaza, ¿no? Entonces, recrear un poco cómo darle una identidad. Teníamos otra zona hacia el otro lado, por eso todo esto era 360, 360, ¿no? claro. Donde le daba mucha importancia a los clientes y a los colaboradores. Y otra zona tratábamos de que sea, digamos, de una manera menor la visibilidad hacia los puestos de atención. Y los puestos de atención tenían una separación entre ellos. Entonces, ¿qué permitía? Que el colaborador salga, ¿no? Y pueda ir con el cliente a ver a ver en la zona digital cómo usar la tarjeta, en fin, ¿no? Entonces, teníamos que tener mucha flexibilidad y los recorridos tenían que ser también flexibles para ir a tomar un café o ir también a tomar la zona donde estaban los folletos. Entonces, todo estábamos estudiado, Todo ¿no? los colores también. Los colores, la en fin, iluminación. exacto. Ajá. Claro, la iluminación la pusimos, mueble. pasamos de una luz blanca, de un piso blanco y de un acero, que es lo que normalmente siempre se usaba, a colores mucho más cálidos. El banco ya traía una imagen, pero nosotros desarrollamos y lo peruanizamos. Ajá. Y eso ha sido un punto muy importante porque también nos ha servido para trabajar con otros bancos al conocer, yo siempre digo, somos peruanos diseñando para peruanos. Entonces, como que no solamente nos ponemos la camiseta de esa persona, nos ponemos los zapatos o hoy las zapatillas de repente, pero nos conocemos y sabemos cómo somos, qué nos gusta, que no nos gusta esperar, que nos desesperamos un poco. Entonces, ya sabemos cómo somos. Obviamente, continúo yo siempre haciendo un análisis mucho más profundo de cada una de las etapas, pero eso es lo importante, ¿no? Claro. Que somos eso, peruanos diseñando para peruanos. Claro, y qué importante, porque tienes que ver todo. Hace un ratito me decías que eras psicóloga también, porque tenías que ser, o sea, hasta con el cliente un poco tienes que saber un poco más o menos lo que piensa para tú interiorizarte con ellos y empatizar con ellos más o menos en lo que quieren. Y yo te preguntaba justo lo del banco me parece espectacular, pues me ibas hablando y yo iba recordando que hasta las señoritas que atendían tenían ahí su nombre y decían, yo me encanta a mí mucho ir al cine, yo, ¿no? O sea, esas cosas y de colores, entonces ya no era aburrida la espera. Exacto. Y eso es lo que buscan ustedes en realidad, Correcto. ¿no? Darle ese detalle que deje de ser un ambiente aburrido, Exactamente. ¿no? Por decirlo fríamente. Sí, y justo ese detalle venía de la parte, como te digo, de todo lo que el área de marketing había visto, porque necesitamos conectar, ¿no? O sea, que el cliente y el colaborador conecten. Entonces, hasta inclusive subimos un poco las sillas del colaborador para que esté un poquito más alto. Hicimos todo el nuevo display de todo el mueble, ¿no? El escritorio donde atienden. Y mira, ese concepto, por ejemplo, lo hemos llevado a hoteles que hemos diseñado. Entonces, si yo soy quien te atiende, detrás mío hay algo, ¿no? Hay una imagen, hay un nombre, hay una pantalla que me dice más servicios del hotel. Y todo eso es lo que el colaborador tiene que comunicarle al cliente, Claro, ¿no? por Hemos supuesto. hecho, por ejemplo, un hotel que se llama El Tambo. Ajá. Y nosotros tenemos, o sea, el nombre viene de nuestros tambos ancestrales, que eran como que los hoteles del momento, ¿no? Y hemos puesto imágenes que estén al costado acompañando el logo. Y la idea es que el colaborador, como diga, le diga a ese turista dónde está, qué es, por qué nos llamamos así, que le enseñe, ¿no? Entonces, la historia. Exacto. Es algo que a mucha gente le gusta, ¿no? Exacto. Que te va contando la historia a dónde vas. Y ahora, ya que estás tocando lo de los hoteles, porque bueno, no solo es el banco, sino yo fuera de cámaras le preguntaba que es distinto de repente hacer un diseño en alguna zona o en algún distrito que es pegado al mar, porque pegado al mar hay humedad, hay muchas cosas, y digamos en La Molina, en Atevitarte, en San Juan del Lurigancho hay mucho calor, ¿no? A veces, entonces tendrías que hacer el diseño distinto, porque también eso involucra, ¿no? El ambiente, todo. Has recorrido el Perú y has ido a otros lugares también, y es distinto el Perú también. Cuéntanos esas experiencias.
Bueno, yo he tenido, de verdad, y digo hoy la suerte, nosotros trabajamos para una empresa de telecomunicaciones, hacíamos todos sus centros de atención personalizada Ujú. y habré ido cerca de, no sé, 20 ciudades. Ok. Toda la costa, Cajamarca, Cusco, Puno, e inclusive nosotros haciendo la implementación, o sea, yo me quedaba pues 2 semanas, 3 semanas viviendo en el lugar Claro. y todo lo que tú dices es tal cual, o sea, hemos estado en Puno en granizada, ¿no? Ujú. Y el material que habíamos dejado fuera para ingresar a la obra se malogró, Ujú. no tuvimos oportunidad. O sea, han habido pruebas y errores Claro, y o sea, aprendizajes, ¿no? claro. Porque las lluvias fuertes en Cusco o la muy poca humedad que hay en Arequipa que te abre todos los muebles porque la madera pues, no está Diseñada o preparada para eso, claro. exacto. Entonces, Ujú. Tienes que buscar la madera adecuada claro, también. ya Claro, tienes claro. que empezar correcto, Adecuar. adecuarte también, Claro. que el Te vuelves diseño una se vea pobladora único. más. Para hacer eso tienes Sí, que volverte, te mimetizas una pobladora sí, más, que no ¿no? te imaginas, te digo, Ajá. nosotros hemos hecho proyectos en Arequipa, por ejemplo, hicimos las sillas acá y cuando llegan a Arequipa pasa un poquito el tiempo y se empezaron a abrir. Entonces Ah, aprendimos que había que tener un tema de secado diferente, madera, en fin, usar otro tipo de materiales. Bueno, como digo, todos estos años siempre ha habido un sirven de experiencia, aprendizaje, así es. experiencias Ujú, y bueno, esa parte técnica que tenemos que tener para todos los proyectos ujú. es pues un estudio permanente, ¿no? Porque los materiales van cambiando, se van renovando, van apareciendo cosas nuevas. Siempre estoy yo pendiente de visitar ferias Ujú. fuera, con las mismas marcas con las que trabajamos acá, estamos también siempre pendientes de sus nuevos productos, ¿no? Es un mundo en constante evolución. Claro, o sea, es bonito porque no tienes techo. O sea, siempre vas a tener que imaginarte algo nuevo o de repente algo que ya tenías, pero mimetizado a donde estás, Claro, ¿no? Y le tienes que dar de repente no el color que usaste la vez pasada, sino el color de acuerdo, ¿no? Como de repente exacto, en la selva que tienes que buscar ser verde, ¿no? Ser natural, entiendo yo, exactamente. ¿no? Yo hablando dentro de mi ignorancia, pero creo más o menos me voy imaginando así. ¿No? No Claro. necesariamente es así. Pero ¿qué pasa cuando de repente el nombre también es místico y tú tienes, digamos, una idea mística o tienes que volverte mística y de repente no lo eres? ¿Cómo haces? ¿Cómo se hace todo eso? Bueno, nosotros tenemos como empresa siempre esa filosofía de esta flexibilidad, ¿no? Ujú. Dependiendo del tipo de cliente, como decíamos. Y a veces hemos participado de los nombres de los proyectos, el nombre de un hotel o el nombre de una tienda, y eso ya también nos da un significado, ¿no? Ujú. Entonces hemos hecho en Arequipa un hotel que en quechua significa casa de Dios, entonces Ok. ese nombre, digamos, ya representa algo. ¿En quechua cómo se llama? Hanan, Hana, ok, Hanan, ya, que es la casa de Hanan, Dios. casa de Dios. Ok. Entonces, lo que contamos dentro de la comunicación que tiene el hotel, Ujú. tanto desde tu web hasta la llegada, etcétera, es eso, ¿no? Ese misticismo que tenemos que tener, pero también estamos en una zona maravillosa como un Arequipa que tiene este tejido en cuero, que tenemos alpaca, que tenemos telares, entonces todo eso lo hemos ido poniendo dentro del proyecto, que sea en zonas donde, claro, tenemos que manejar mucho tema de El medio ambiente. bueno, alto tránsito, porque todo siempre se malogra, ¿no? El uso frecuente lo malogra. Entonces, estos detalles de artesanía y todo, tenemos que saber dónde ponerlos, ¿no? Para que Claro. podamos tener esa eficiencia dentro de la hotelería, porque Ujú. realmente eso es lo que tenemos que velar también, Qué ¿no? bonito. Hana, la casa de Dios debe ser, y el diseño debe haber quedado muy bonito. De hecho, el Hotel Araui, Araui es poesía. Ajá. Entonces, por ejemplo, siempre con los clientes les decimos, busquemos nombres, inclusive que sean fáciles de pronunciar en diferentes idiomas, para que tú, ¿no? Imagínate Ujú. que tú eres un turista, llegas a Lima y después cuando el taxi te pregunta a qué hotel va, el nombre es muy largo y No sabe. complicado. Ah, sí. Entonces, hasta eso Hasta hay que eso ver, tienes que ¿no? dar esa Que sea recomendación. recordatorio, que sea fácil de recordar, que sea corto, y que tenga un propósito, ¿no? Un significado. Ujú. Ahora, de repente, con tu experiencia nos puedes contar dónde es más difícil laborar. Ya nos has contado los detalles, pero si has estado en la costa, en la sierra y en la selva, ¿dónde ha sido más difícil en todo caso Ay, para... buena pregunta. Nunca me habían hecho esa pregunta. Bueno, Creo o por lo que, menos, no sé más difícil, pero sí, digamos, más laborioso, por no usar la palabra difícil, laborioso por muchos detalles. Entiendo,
desde, reitero, mi ignorancia podría haber sido en nuestra sierra o nuestra selva, porque a veces la costa es más fácil, de repente no, corrígeme. Buen punto. Mira, la selva en Iquitos básicamente tiene Ajá, un problema de transporte, por ejemplo. ajá. Puro Eh, mototaxi y motitos. claro, y estás como en una isla prácticamente, Ujú. ¿no? Ah, sí. Entonces, los proyectos fácil ha sido 2 años. Ujú. Imagínate llevar por barco un ascensor, ¿no? Claro. Han habido procesos así, pero cada proyecto tiene su historia Su detrás. historia, claro. Justo hace un momento conversaba con unos clientes y les contaba que en algún proyecto tuvimos que poner un grupo electrógeno, un equipo muy importante en Ajá. el sótano 7 y lo tuvieron que Son poner 7 pisos abajo. exacto. Ok. Y entonces eh, yo bajé, y esto ha sido hace unos años, hicimos un edificio corporativo, Ujú. paramos el tránsito, tuvimos que bajarlo con grúa. Imagínate meter este aparato tan grande en este sótano y Ujú. luego fuimos a revisar si es que todo estaba correcto. Entonces, esa sensación ha sido bien interesante, ¿no? O sea, estar en ese sótano, pero en obra, es diferente que cuando tú entras ya cuando estás en un estacionamiento o algo así, ¿no? Claro. Estar en obra donde todo hay un frío raro, sabes que estás pues a, no sé, 20 metros hacia adentro. Claro, es un edificio, pero para abajo. Es Sí, increíble, cada ¿ah? cosa tiene una historia Ajá. detrás. Y seguro que tienes también muchas anécdotas que has vivido con todo esto, ¿no? En las obras y también obviamente las enseñanzas que has tenido, que es muy rico, ¿no? Y que por eso en tu docencia lo has podido, digamos, volcar con tus alumnos. Sí, exacto. Yo he dictado el curso de taller de diseño, que es Ujú, donde desarrollas el proyecto de diseño, el último ciclo. Entonces, para mí, en ese caso, por ejemplo, era bien importante ujú, que los alumnos salgan, pues, ya al mundo exterior, digo, al mundo exterior, o sea, la vida laboral real, ujú. ¿no? Preparados. Y, y no solamente es que tienes que diseñar bonito, diseñar bien, diseñar técnicamente bien, sino tienes que tener esa empatía con el cliente, tienes que saber expresar tu proyecto, tienes que enamorar con tu proyecto. Es No es que tú le enamorar. das un Así plano es. y eso es, Así es. La porque cosa no es tan fría. no, y Claro. contar que las personas, las empresas, etcétera, están apostando su dinero, para comprarse una casa, para mejorar un negocio. O sea, hay una responsabilidad que en un tema de dibujo, y yo lo sigo repitiendo casi estos ya veintitantos años, no nos podemos equivocar en una línea. Una línea para nosotros gruesa, delgadita o punteada significan cosas diferentes. Ujú. Entonces, Un nuestros detalle marca, ¿no? valores, Marca claro, mucho, sí. nuestros valores como personas es que no puedo equivocarme, Ujú, porque algún dibujo mal expresado es un error en una obra. ujú. Algo que no hemos captado del cliente también. Entonces, yo como te digo, más les contaba a ellos esas experiencias de vida y hacíamos prácticas de cómo sustentar ante un cliente. Ujú. Y recuerdo ya, yo estuve casi 2 años enseñando, luego enseñaba en diplomado de hotelería, me quedo con esa idea clara, porque hasta ahora las que fueron mis alumnas hoy Ujú, también son diseñadoras importantes y todo, y me dicen, siempre me acuerdo todo lo que nos decías, ¿no? ujú. Porque las hice buscar un cliente real. Claro. Anda, consigue a tu cliente, toca la puerta, busca a quien lo conoce, porque así es la vida, las cosas no van, ¿no?, cayendo así, No son tan no son fáciles, a gratis, veces así es. exacto. Wow. Entonces buscaron a las personas, cada uno de ellos tenía un cliente diferente, un mismo proyecto que se remodelaba, entonces todos aprendíamos. Ese proyecto, creo que esa experiencia fue para mí la mejor y para mis alumnos también, ¿no? Hasta ahora, como te digo, se acuerdan y me encanta celebrarlos que yo haya podido dar ese granito de arena en esas mentes, ¿no? Creativas, Excelente. pero como te digo, unidas a la empatía que tenemos que tener. Nosotros no hacemos planos, nosotros creamos emociones, somos soñadores de espacios. Ajá, me quedo con eso. Nosotros no hacemos planos, creamos emociones. Fiorella Mía León, de verdad, muy agradable conocer algo más de esto que es el tema de la arquitectura y los diseños, que es, la gente de repente no se da cuenta, pero va muy ligado a todos.
porque todos vivimos en un ambiente o laboramos en un ambiente o paramos en un ambiente donde tiene que ser agradable. Y ella justamente lo hace y también te voy a contar algo. A veces cuando uno se vuelve empresario o tiene su negocio, necesita algún respaldo financiero. Porque obviamente nada nace de nada, si no hay ningún árbol donde sale la platita, sino uno tiene que buscar un respaldo Exacto. financiero. Y a veces uno no sabe a dónde recurrir o de repente no sabe cómo hacer, ¿no? Entonces, vamos a presentar una nota donde Sandro Mayolo, que es director general del grupo Smash, nos va a mostrar un poco lo que es las alternativas, porque él tiene una empresa especializada en soluciones financieras integrales para todas las personas que en algún momento, empresario, microempresario, ¿no? Que quieren de alguna manera ver cómo puedo hacer, quién nos puede ayudar. Ahí en esta nota les va a explicar cómo y a dónde pueden recurrir para que, digamos, puedan hacer seguro su negocio y puedan completar su sueño que tanto tienen. Adelante con la nota. Grupo SMAC es una empresa peruana especializada en soluciones financieras, ofreciendo alternativas confiables tanto para operaciones pequeñas como de gran volumen. Su misión es actuar como intermediarios entre quienes requieren financiamiento y los inversionistas que buscan oportunidades, bajo los principios de transparencia, seguridad y eficiencia. FIBEX es la división, la empresa financiera dentro del grupo SMAC que se encarga de captar inversionistas que tomen los préstamos que vamos generando en el mercado peruano. Dentro del ecosistema de Grupo SMAC, FIBEX cumple el rol de articular la relación entre inversionistas y oportunidades de financiamiento, facilitando que las operaciones se desarrollen de manera ordenada. Porque todos nuestros créditos se basan en garantías hipotecarias reales. Y esto da una seguridad muy grande al inversionista. Cada operación está respaldada brindando confianza y protección, asegurando que cada crédito esté cubierto y que los riesgos sean gestionados con responsabilidad. Desde pymes, empresarios y también personas naturales que requieran un capital. Porque no solamente los empresarios requieren una inversión para su empresa, sino hay personas naturales que quieren invertir en ampliar su vivienda, en estudios, en cerrar deudas en otras instituciones. Es muy variado el espectro que alcanzamos. Desde Somos Grandes destacamos el trabajo del Grupo SMAC en la promoción de esquemas financieros respaldados por garantía, conectando capital con oportunidades y contribuyendo al desarrollo económico de empresas, MIPES y personas en todo el Perú. Excelente, bueno, vimos la nota. ¿Qué te parece, Fiorella? Milla León, nuestra invitada. Ahora, ¿qué te parece el tema de siempre el apoyo financiero, ¿no? Que es muy importante. Es muy importante. Es muy importante que haya esa disponibilidad, uno, y dos, que nosotros como diseñadores sepamos cómo administrar ese dinero, ¿no? Dónde se debe de invertir, qué se debe ver, o sea, dónde uno debe de saber dónde poder tener ese apoyo, en ¿no? esto tenemos que hacerlo más, esto podemos reducir, esto podemos cambiar, porque no se trata de hacer, pues, en nuestros casos, ¿no? Proyectos que no se puedan realizar. De acuerdo. Todo es súper importante, entonces tenemos que tener esa conciencia, pero también tenemos que cuidar el bolsillo de los clientes. Totalmente, totalmente. Cuéntanos, ya para ir cerrando, ¿qué proyectos tienes para el futuro? ¿Qué vienen? De repente ya tienes proyectos listos y de repente ya el próximo año vemos y voy a llegar a un lugar donde, que esto lo hizo Fiorella, ¿no? Bueno, hemos tenido también la llegada a poder desarrollar proyectos internacionales. Hemos desarrollado un resort en El Salvador, ya se está empezando a construir. Es un proyecto bastante grande en El Salvador. Ok, con Bukele. Exactamente, Okay. sí. Ajá. Viví una experiencia muy bonita, en verdad, como país. Lindo, Bukele, sí. el lugar es lindo, la seguridad ahora permite que haya mayor apertura para todo. Turismo y todo. Siendo un país, creo que Arequipa es el tamaño de Arequipa. Sí, ¿no? Sí. pero muy Increíble. bonito, Ajá, muy lindo. ok. Estamos haciendo Y el unos Perú presente proyectos. contigo. Sí, justamente, bueno, como te digo, cuando ese entrenamiento que nosotros tenemos en diferentes ciudades, llegar a un país nuevo era volver a conocer otra cultura, que es como ir de un Arequipa a Cusco, un Cajamarco a Upiura, ¿no? Todo es así. Luego estamos desarrollando proyectos en el exterior, también en Miami. Estamos haciendo el interiorismo de 2 edificios residenciales.
Estamos homologados en Hilton, la cadena internacional de hotelería. Estamos viendo la homologación con otras cadenas. Tenemos una alianza con un estudio de arquitectura mexicano. Estamos viendo con unas entidades peruanas para también seguir saliendo fuera. ¿Qué más? Dicto charlas también en el exterior. Siempre voy y lo digo como embajadora del Perú. Sí, por supuesto. Hablando y mostrando quiénes somos, porque me ha tocado dictar charlas en España, en ciudades donde de repente no saben que yo he tomado un avión de 12 horas y para llegar hasta ahí me he tomado 20. Siempre llevo una prenda peruana, también de un diseñadora peruana. Muestro lo que somos primero y después muestro mis proyectos. Excelente. Así que tenemos ya en Palma de Mallorca, voy a estar de jurado para también el Festival de Diseño. En fin, sí. Todo un orgullo para todos los peruanos y eso es bueno que lo sepan porque Fiorella Milla León es gerente general de Milla León Arquitectos y es una arquitecta y diseñadora y puede hacer de tu vida o puede cambiar tu vida con solo mirar y observar y diseñarte lo que ella quiere. Y si tú quieres contactarla, justamente Fiorella te va a decir dónde podemos contactarte, dónde podemos llegar a ti para que nos puedas dar esos granitos de arena que al final son granotes porque estamos felices. Me lo hizo Fiorella, ¿no? Gracias, muchas gracias. Bueno, tengo el Instagram de la empresa y mío, Fiorella Milla León Arquitecta. Ahí van a ver muchísimos nuestros proyectos, no tenemos más como un álbum de fotos. Luego en LinkedIn también estamos como Fiorella Milla León. Ahí me encanta escribir, contar un poco ese storytelling de los proyectos, contar lo que estamos haciendo, los logros que vamos teniendo, los avances. Y bueno, básicamente estamos ahí en esas dos celular, redes. ¿algún WhatsApp? Sí, ¿Número de celular? WhatsApp tenemos 958-2070-52. Repítelo para que 958-2070-52. Perfecto, ya saben, si ustedes quieren hacer un cambio de diseño, generalmente que sea de repente corporativo, porque ya hemos visto, y creo que todo el mundo se ha dado cuenta de qué banco hemos hablado, ¿no? El cambio que ha hecho, y no solo en ese banco, porque después hay otros bancos, el diseño nuevo, eso, cuando tú estás descansando, cuando vayas al banco y estás sentadita, acuérdate de Fiorella, que ella fue la idea de estar tranquilos, que la espera no sea tan fastidiosa. Bueno, recurran a Milla León Arquitectos, que ella le va a dar muy buenas ideas. Gracias, Fiorella, y en tus 28 años sigue representándonos al Perú, 28 años de experiencia en el ámbito de arquitectura y diseño, sigue representándonos como siempre. Feliz de la vida. Gracias, muchísimas gracias. Muy amable, gracias.